Guarda silencio y escucha. ¿Oyes eso? Es el primer paso de un cuento que se acerca. Bienvenidos a Cuentos con Héctor. Nuestro cuento de hoy se titula El susurro de la selva de vidrio. En el borde de un pueblo bullicioso, donde los coches tocaban sus bocinas sin cesar y la gente siempre corría mirando sus relojes, vivían dos hermanos muy diferentes, Eduardo y Natalia. Eduardo, el mayor, era un torbellino de energía. Siempre llevaba frascos de vidrio en su mochila para atrapar insectos, piedras brillantes o cualquier cosa que pudiera poseer y llamar suya. Natalia, en cambio, caminaba más despacio. Le gustaba observar cómo las hormigas cargaban sus hojas o cómo el viento movía las ramas de los árboles, sin atreverse nunca a interrumpir el ritmo natural de las cosas. Una tarde de verano, el calor era tan intenso que el aire parecía vibrar. Buscando un poco de frescura, los niños se adentraron en el bosque que rodeaba el pueblo, yendo mucho más lejos de lo que sus padres les permitían habitualmente. «Vamos, Nati, apúrate. Dicen que más allá del viejo roble hay escarabajos de colores que nadie ha visto nunca. Quiero atrapar uno para mi colección antes de que anochezca». «Eduardo, espera, no deberíamos ir tan rápido. Mira el musgo, estamos pisando flores que ni siquiera han abierto todavía. Además, el bosque se siente distinto aquí». Natalia tenía razón. A medida que avanzaban, el ruido constante del pueblo se desvanecía, pero no era reemplazado por el canto de los pájaros habituales. El aire se volvió fresco y seco. De repente, frente a ellos, la densa vegetación verde se abrió como una cortina, revelando algo imposible. ¡Wow! Natalia, ¿estás viendo lo que yo veo? Frente a sus ojos se extendía un valle que no aparecía en ningún mapa. Pero no era un valle normal. Los árboles no tenían corteza de madera, sino troncos de un cristal ahumado y translúcido que se elevaban hacia el cielo. Las hojas no eran vegetales, sino láminas finísimas de vidrio esmeralda que tintineaban suavemente con la brisa. El suelo estaba cubierto de una hierba hecha de hilos de fibra de vidrio suave y brillante. Es una selva de vidrio. Es hermoso, Eduardo. Pero, ¿por qué está todo tan quieto? Los niños dieron el primer paso dentro de este extraño ecosistema. Al pisar la hierba de cristal, ésta no crujió, sino que emitió una nota musical suave, como si caminaran sobre las teclas de un piano celestial. ¡Increíble! Imagina las cosas que habrá aquí. Tengo que llevarme una de esas hojas, o mejor, una rama entera. Eduardo corrió hacia el árbol más cercano con la intención de arrancar una rama baja que brillaba con luz propia. Sus pasos pesados y emocionados retumbaron en el suelo delicado. «Eduardo, no, ten cuidado». Ignorando a su hermana, Eduardo estiró la mano y agarró la rama con fuerza, tirando de ella con su habitual impaciencia. «¡Es mía!». En ese instante, un sonido terrible rasgó el aire. ¡Crack! No fue el sonido de madera rompiéndose, sino el lamento agudo de un cristal fino estallando. La rama no solo se soltó, se desintegró en polvo de vidrio brillante que cayó sobre los zapatos de Eduardo. Y no solo eso, una grieta oscura comenzó a correr por el tronco del árbol, extendiéndose hacia las raíces. ¡Ay! Se rompió sola. Yo apenas la toqué. ¡Qué material tan inútil! No, Eduardo, no se rompió sola. Fuiste muy brusco. Mira el árbol. Parece que le duele. La grieta sigue creciendo. El suelo bajo sus pies tembló ligeramente. De entre los arbustos de cristal transparente salió una criatura. Era un conejo, pero no de carne y hueso. Estaba hecho de un vidrio soplado tan delicado que podían ver el latido de un corazón de luz azulada en su interior. El conejo miró a Eduardo, y por primera vez los niños notaron que el animal tenía una pequeña fisura en su oreja izquierda. «¡Un conejo de cristal! Nati, pásame el frasco grande. Este sí que es un trofeo. Seré el único en la escuela con uno de estos». La codicia en la voz de Eduardo era ruidosa, no solo para los oídos, sino para el ambiente. Al gritar y lanzarse hacia el conejo, el aire se volvió denso y áspero.
El conejo, asustado por la agresividad del niño, intentó huir, pero el mero estruendo de los gritos de Eduardo hizo que el aire vibrara con violencia. «¡Eduardo, detente! ¡Lo vas a lastimar!». Pero Eduardo ya se había abalanzado. Sus manos casi tocaron al conejo. Sin embargo, antes de que pudiera agarrarlo, la onda expansiva de su movimiento brusco y su deseo egoísta golpeó al animal. ¡Tin! El conejo se paralizó y, ante los ojos horrorizados de Natalia, una red de grietas cubrió el cuerpo de la criatura. El conejo cayó de costado, inmóvil, su luz interior parpadeando débilmente. «¿Qué? Pero si no lo toqué, ni siquiera lo rocé. ¿Por qué se rompen todas estas cosas?». Porque aquí el ruido no es solo sonido, Eduardo. Tu egoísmo hace ruido. Tu deseo de atraparlos es pesado. Mira a tu alrededor. Eduardo levantó la vista. Todo el bosque de vidrio estaba reaccionando a su presencia. Las hojas de los árboles se estaban volviendo opacas, perdiendo su brillo esmeralda. Flores de cristal que antes giraban buscando la luz, ahora se cerraban y se agrietaban. El ecosistema entero estaba respondiendo a la energía de los niños. Estamos en un lugar sagrado, Lalo. Aquí todo es frágil. Si queremos estar aquí, no podemos ser como somos en la ciudad. No podemos querer poseer. Tenemos que ser invisibles. ¡Invisibles! ¿Cómo hago eso? Yo no soy un fantasma. No invisibles de cuerpo, invisibles de intención. Tienes que calmarte, tienes que dejar de querer llevártelo todo. Mira al pobre conejo. Eduardo miró al pequeño animal de vidrio agrietado. La luz azul en su pecho estaba a punto de apagarse. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió un nudo en la garganta que no era emoción por coleccionar, sino culpa. Se arrodilló lentamente, esta vez sin hacer temblar el suelo. «Nati, ¿lo maté? No lo sé, pero tal vez, si cambiamos nuestra forma de estar aquí, podamos arreglarlo. Si el ruido lo rompe, tal vez el silencio lo cure». Natalia se sentó en el suelo de hierba de cristal con las piernas cruzadas. Cerró los ojos y respiró hondo, imaginando que era tan ligera como una pluma. Eduardo, asustado y arrepentido, imitó a su hermana. «Lo siento, conejito, no quería romperte, solo quería que fueras mío porque eres hermoso, pero eso estuvo mal». Eduardo susurró estas palabras con una suavidad que nunca había usado. Y entonces ocurrió algo maravilloso. Al pronunciar palabras nacidas de la empatía y no de la codicia, una suave vibración dorada emanó de los niños. «Mira, Eduardo, no te muevas bruscamente, solo observa». Las grietas en el cuerpo del conejo comenzaron a brillar. Lentamente, como si el tiempo retrocediera, el vidrio se fundió y se volvió a unir. La fisura desapareció. La luz azul en su pecho se volvió intensa y firme. El conejo se puso de pie, sacudió sus orejas con un tintineo alegre y miró a los niños sin miedo. «¡Se arregló, Nlasti! ¡Se arregló!». «Shh, mantén la calma, Eduardo. La admiración, Eduardo. Eso es lo que necesitan. Admiración sin posesión». Entendiendo la lección, los niños se levantaron con movimientos fluidos, casi como si estuvieran bailando en cámara lenta. Caminaron más profundo en la celda, pero ahora no eran invasores, eran invitados. Vieron mariposas que parecían hechas de vitrales volando entre las ramas y pájaros de cuarzo cantando melodías que sonaban como copas de cristal frotadas con un dedo húmedo. Llegaron entonces a un claro en el centro de la selva. Allí, bebiendo de un lago de mercurio plateado, estaba la criatura más majestuosa que jamás habían visto. Un jaguar de obsidiana negra, pulido y brillante, con ojos que eran 2 rubíes profundos. Susurrando muy bajo, «Es el rey de este lugar». El jaguar levantó la cabeza. Su cuerpo era imponente, una escultura perfecta de vidrio volcánico. Por un segundo, el viejo instinto de Eduardo resurgió. Imaginó lo que dirían sus amigos si vieran una foto de él montando ese jaguar, o si pudiera llevarse aunque sea un colmillo de recuerdo. Inmediatamente, un zumbido grave y desagradable llenó el claro.
El lago de mercurio comenzó a burbujear violentamente. En el lomo del jaguar de obsidiana apareció una línea blanca, una grieta de tensión. El animal rugió, un sonido como de 1000 ventanas rompiéndose a la vez, y se agazapó en posición de ataque, sintiendo la amenaza del deseo de Eduardo. «Eduardo, sácalo de tu mente, deja de quererlo, el bosque nos va a expulsar si no paras. No puedo evitarlo, es demasiado increíble». El suelo bajo los pies de Eduardo comenzó a resquebrajarse. El techo de ramas de cristal sobre ellos empezó a llover astillas afiladas. El ecosistema estaba rechazando la vibración humana del niño. «Eduardo, mírame, mírame a los ojos». Eduardo apartó la vista del jaguar y miró a su hermana. Natalia tenía lágrimas en los ojos, pero su expresión era de pura compasión. «Si de verdad te gusta este lugar, si de verdad te parece hermoso, tienes que amarlo lo suficiente como para dejarlo ser libre. Si intentas agarrarlo, se convertirá en polvo en tus manos. ¿Prefieres tener polvo en los bolsillos o este recuerdo en tu corazón para siempre?». Las palabras de Natalia golpearon a Eduardo más fuerte que cualquier grito. Miró sus manos vacías. Imaginó al majestuoso jaguar convertido en un montón de vidrios rotos en el suelo de su habitación. Sintió un dolor agudo en el pecho al pensar en destruir tanta belleza solo por capricho. Cerrando los ojos y exhalando, «Tienes razón. No es mío. Nunca será mío. Pertenece a la selva. Es perfecto tal y como es, lejos de mí». Eduardo soltó todo el aire de sus pulmones, y con él soltó la tensión, la codicia y la necesidad de control. Se relajó completamente, rindiéndose ante la grandeza de la naturaleza. El zumbido cesó al instante. El lago de mercurio se calmó, volviéndose un espejo perfecto de nuevo. La grieta en el lomo del jaguar se selló, desapareciendo en la negrura brillante de la obsidiana. El gran felino se acercó lentamente a los niños. Eduardo no se movió, ni siquiera tembló. El jaguar de vidrio acercó su enorme hocico a la cara de Eduardo. El niño podía sentir el frío suave del material, pero también una calidez interna. El jaguar no lo mordió, simplemente exhaló una bruma brillante sobre él, y luego frotó su cabeza contra el hombro de Natalia, produciendo un sonido armonioso, como un violonchelo profundo. «Gracias, gracias por dejarnos verlos». El jaguar se dio la vuelta y, con un salto elegante y silencioso, desapareció en la espesura de cristal. Fue lo más increíble que me ha pasado en la vida, y no tengo nada para probarlo. Tienes la historia, Eduardo. Y tienes la memoria, y lo más importante, el jaguar sigue entero y vivo gracias a que aprendiste a soltar. Las palabras de Natalia supieron que era hora de irse. El sol comenzaba a bajar y la luz en la selva de vidrio cambiaba de esmeralda a un violeta profundo y místico. Caminaron de regreso con una delicadeza exquisita, cuidando cada árbol de cristal por su sombra. Al cruzar de nuevo la cortina de vegetación y salir al bosque normal, el ruido del mundo humano los golpeó de nuevo, un avión pasando a lo lejos, un perro ladrando. Pero ellos se sentían diferentes. Eduardo sacó los frascos de su mochila. Abrió uno que tenía una mariposa común atrapada desde la mañana. «Vuela, pequeña». La mariposa salió volando hacia el atardecer. Eduardo guardó los frascos vacíos en su mochila. Ya no los necesitaría para atrapar cosas, quizás solo para llevar agua. ¿Crees que podremos volver? No lo sé, Nati. Tal vez la selva de vidrio solo aparece para enseñarnos algo. Pero te prometo una cosa. A partir de hoy voy a tratar todo el bosque como si fuera de cristal. Con cuidado, con respeto. Natalia tomó la mano de su hermano y ambos caminaron de regreso a casa. Sus pasos en el camino de tierra eran más ligeros que nunca, y en sus ojos brillaba un reflejo que no era del todo humano, un pequeño destello de luz, como el susurro de una selva secreta que habían salvado simplemente aprendiendo a admirar sin tocar. Y colorín colorado, esto no se ha acabado porque la magia nunca termina.
Nos volveremos a encontrar muy pronto en otra aventura aquí, en Cuentos con Héctor. Hasta la próxima, y recuerda, nunca dejes de soñar.